Damos la bienvenida a la doctora Angélica Abad, politóloga, profesora e investigadora de la Universidad de Cuenca. Doctora Abad, quisiéramos al tiempo de saludarle y darle la bienvenida, conocer su punto de vista sobre un aniversario, un primer aniversario, diríamos, importante que se está dando en el país, 100 días de funcionamiento de la Asamblea, 3 meses de gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Bueno, en primer lugar, un saludo y gracias por la invitación. En los primeros 100 días de la Asamblea Nacional, yo creo que llama justamente la atención por lo que ha venido sucediendo hace unos días atrás, es que tan rápido han vuelto a saltar los viejos problemas o los eternos problemas de la Asamblea, ¿no? Se dijo al inicio, cuando los actuales legisladores iniciaron sus funciones, que iban a dar un lavado de cara a la Asamblea, y aparentemente lo que tenemos es todo lo contrario, ¿no? Una continuidad de los mismos problemas, los mismos modus operandi, esas viejas prácticas ilegales, si se quiere, corruptas, ¿no? Todas estas anomalías que se dan por debajo de la mesa y que de alguna manera dañan a la democracia. Yo creo que eso es lo que más ha llamado la atención, justamente porque coincide estos 100 días de la Asamblea con estos nuevos escándalos de corrupción que se vienen dando a su interior. Y con eso creo el primer fracaso de ese famoso lavado de cara que se supone querían darle a la Asamblea, ¿no? al inicio del actual periodo. Y en el caso del gobierno, pues se ve cada vez más, ¿no? Un gobierno, sobre todo con la polémica que ha levantado la actual asignación, digamos, el presupuesto que se envió, en donde este tema del encuentro y del diálogo a lo mejor va quedando atrás y se va perfilando ya más bien una línea clara, también del color propio del gobierno, ¿no? Una línea, una tendencia mucho más clara y marcada en términos de la derecha, de recortes serios al presupuesto del Estado, que después veremos cómo se traducen y cómo reacciona la sociedad ante esos, ¿no? Porque por lo general los recortes siempre llevan de la mano altos niveles de conflictividad social y es un gobierno en minoría, un gobierno que además tampoco tiene con quién trabajar en la Asamblea, no se ha visto. Cómo está funcionando la Asamblea es difícil pensar siquiera en alianzas realmente a largo plazo o alianzas responsables que puedan haber entre uno y otro, ¿no? Entonces, estamos un poco todavía en los veremos del Ejecutivo, pero yo creo que la Asamblea ya podemos saber muy bien qué es lo que hará, ¿no? En los siguientes años. Volveremos al tema del gobierno. Quedémonos por el momento en la Asamblea. Algo que realmente decepciona a los ecuatorianos, pues de alguna manera con un nuevo periodo legislativo se abren las esperanzas también de que pueda venir una nueva Asamblea, hablando como colectivo, pero choca ver la falta de sentido ético en nuevos asambleístas y también la falta de preparación formal evidente. Sí, es decir, cuando yo le sigo en Twitter a muchos asambleístas y de repente uno lee cosas que ponen los asambleístas y uno dice, ni siquiera políticamente no es responsable, pero además deja ver detrás un importante desconocimiento de lo que es la labor legislativa y de lo que tiene que ver la democracia, incluso, digamos, de lo que son las leyes y cuáles son los límites a sus competencias, ¿no? Efectivamente, es una asamblea con la mayor parte de nuevos miembros, ¿no? Digamos, de las personas que se postularon a la reelección, muy pocos realmente resultaron reelectos y aún así podemos ver que hay una institucionalización, si se quiere, de estas prácticas irregulares que van marcando el trabajo legislativo y que lo que se traducen es en ineficacia de esa institución. Y es una pena porque es una institución que es el centro y el corazón de la democracia, ¿no? Es ahí en donde está representada la soberanía popular, si se quiere. Es ahí en donde está representada la pluralidad o debería estar representada la pluralidad de la sociedad. Y lo que tenemos es al revés, ¿no? La percepción entre la ciudadanía es más bien de un órgano inútil. Y eso da pie digamos, a muchos postulados que también son igualmente irresponsables, como el de la reducción de número de asambleístas y entre otras cosas, ¿no? Entonces, la consecuencia más grave de esa falta de eficacia, si se quiere, de la Asamblea Nacional es justamente
una reducción en la calidad democrática del país. Y eso es una cuestión grave, ¿no? Que tiene causas profundas, muy arraigadas, pero también sus consecuencias son igualmente profundas. Esta falta de calidad, diríamos, en la Asamblea Nacional se suma a una serie de hechos que están dándose en otras entidades del Estado que han puesto en una verdadera crisis de institucionalidad al país. Sí, bueno, por ejemplo, el caso de la alcaldía de Quito y ese conflicto en el que, digamos, hemos venido siendo testigos, ¿no? El que en la capital del país haya todo este cruce y estos tirones de poder y digamos, todo lo que ha involucrado el escándalo en torno al alcalde Yunda, es una muestra de justamente el grado en el cual las prácticas políticas de nuestro país son poco transparentes y son tan informales, ¿no? Y al mismo tiempo hay voces que empiezan a decir no más penas, más endurecer, nuevas leyes, y en realidad no es así. Nuestro país tiene muchos marcos legales, tiene las cuestiones establecidas, lo que empieza a hacer falta, ¿no? De forma urgente, lo que siempre hizo falta y lo que deberíamos hacer todos es siempre cumplir con las leyes y ya está. Y cambiar esa idea también, yo creo que lo que muestra es esa idea de que el político está por sobre la ciudadanía, ¿no? Y la idea esa de que el político puede servirse de los demás y no al revés, ¿no? La política es el servicio de la ciudadanía. Ellos están al servicio de quienes les han elegido y por tanto son responsables con esos electores. No es al revés. A uno no le hacen un favor los políticos cuando hacen un trabajo, ¿no? Y eso se puede ver, sí, en los escándalos, pero también se puede ver en cosas minúsculas, por ejemplo, como cuando un alcalde haciendo su labor pone su nombre en una obra pública, ¿no? El alcalde no está haciéndole el favor a nadie para que se sepa, simplemente está cumpliendo con su responsabilidad. Entonces, a nivel de país, las instituciones funcionan de una manera que las hace informales, que las hace opacas y eso a su vez repercute, ¿no? En todo ese desencanto que tenemos los ciudadanos con la política y nuestras instituciones. Vayamos al Ejecutivo y a Guillermo Lasso como jefe de Estado. ¿Cómo ve su desempeño hasta el momento, cuando ya con los días que pasan, 90, muy pronto serán 100 días, necesariamente tiene que ir tomando posiciones políticas que no pueden gustar a todos? Empieza ya el gobierno a tener ciertas resistencias. Sí, son resistencias que yo creo se van a ir agudizando con el paso de los días, porque efectivamente el gobierno ahorita ya está en una encrucijada. Sí, tiene una cierta luna de miel en el sentido de que los ciudadanos están percibiendo, digamos, con mayor optimismo su propia situación de vida y la situación del país, y ese optimismo un poco puede ir ligado al tema del plan de vacunación, que eso se ha manejado bastante bien. Pero después que eso se acabe, la realidad es que es un gobierno que no tiene apoyos sólidos en el legislativo, que no puede contar con ellos por el propio mecanismo de modus operandi de los legisladores, pero que necesita de ellos para poder gobernar. Y entonces las líneas de política pública más trascendentales van a ser las más difíciles justamente de cumplir. Eso con el tema también de los ingresos del Estado, ¿no? Entonces se empiezan a sumar a los hombros del gobierno el tema de la necesidad de negociar políticamente, pero no tener actores con los cuales negociar, y por otro lado el tema de la escasez de recursos que venimos acarreando desde antes de la pandemia, pero que se ha agudizado muchísimo con la pandemia y que requiere un manejo muy delicado del presupuesto del Estado. Pero cómo se maneja eso, evidentemente ahora se están dando, digamos, ciertas pautas de lo que va a hacer y cuál va a ser el foco, pero eso va a causar malestar entre la ciudadanía. Luego es un gobierno de derecha, se eligió un gobierno de derecha, por lo tanto no se puede esperar otra cosa. Ya se ha visto, empiezan a activarse movimientos sociales y lo que podemos ver, si es que el Estado lo maneja bien, si realmente vuelve a retomar, o digamos, o no se olvida, si se quiere, de su eslogan del gobierno del encuentro y empieza a incorporar cuestiones y realmente, digamos, tomarlas en cuenta para modificar la política pública, a lo mejor puede sostenerse un tiempo más. Pero si es que no, probablemente veamos altos niveles de conflictividad. Luego hay otra parte de todo eso y es que también en este caso el movimiento indígena está muy venido a menos.
tanto por todos los escándalos que ha tenido la CONAIE en los últimos meses, pero también porque ese brazo político que es Pachacutic también se ha venido, digamos, su imagen ha venido decayendo desde el inicio del actual periodo legislativo. Entonces, esa fuerza, ¿no?, de convocatoria y movilización, la más fuerte que tenemos en el país, también está muy venida a menos por sus propios líderes. Entonces ahí hay una serie de factores que todavía hacen muy incierto todo este panorama, ver cómo ellos empiezan a mover esas fichas y logran sacar adelante, en este caso el gobierno, su programa. ¿Qué tendencias, qué señas de identidad se van perfilando en estos primeros 90, 100 días del gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, la identidad de una política pública centrada en el crecimiento económico, lo cual implica, sí, dar prioridad a todo lo que tiene que ver con la reducción del gasto público y con el incentivo, sobre todo al tema del capital extranjero, ¿no?, la apertura del país hacia afuera y con la disminución de cargas. Digamos que eso es a lo que se supone interesa, con la disminución de cargas tributarias, ¿no? Un poco parece que va a ir por ahí, y ese es el eje, y digamos, ahí está la gran experticia del gobierno, y por ahí no podríamos darnos mayores sorpresas. En donde sí se le ve más débil es justamente en las áreas sociales, ¿no? Un ejemplo de eso ha sido el revuelo que ha levantado esta propuesta para la reforma de la Ley de Educación Superior, el tema del presupuesto de las universidades públicas, el tema de la prueba para el ingreso a las universidades públicas, de alguna manera dejan entrever que el gobierno no se toma en serio, si se quiere, o no es tan importante frente al resto del panorama, el tema de la educación, y con eso de la mano el tema social, que de digamos, las otras áreas, ¿no? Entonces, un poco por ahí también podemos ver que a futuro habrá conflicto, y tendremos que ver cómo la actual ministra, ¿no?, que más bien es una persona que era reconocida como vanguardista en el tema de educación y todo eso, puede dentro del gabinete de Moreno virar las cosas un poco más hacia su cartera, hacia su favor, ¿no? Porque aquí no está solo, y esto sí se ve dentro del modus operandi del gobierno de Moreno, no es solo de Moreno, de Lasso, no es solamente Lasso quien hace y deshace a su antojo, ¿no? Lasso sí, mucho más ejecutivo, parece ser que consulta y dialoga más con su Consejo de Ministros, ¿no? En ese sentido parece haber una relación, de lo que se ve desde fuera, un poco más horizontal que un liderazgo vertical, que era el que estábamos más bien acostumbrados nosotros. Ahora, el gobierno va encontrando cierta dificultad para cumplir, incluso con ofertas electorales. Él creó una gran expectativa, por ejemplo, en que iba a generar un mejor presupuesto para las universidades. Hemos visto un cambio sumamente ligero. Cierto es que es una corrección nada más del presupuesto de este año. Habrá que ver qué pasa en el 2022, pero no ha logrado, por otra parte, una reactivación económica del país, más allá de lo indirecto y que no se puede dejar de reconocer que genera esa tranquilidad que poco a poco se va logrando con el avance del plan de vacunación. También en temas un poco de importancia más local, como el de la vialidad, el gobierno de Lasso va dejando mucho que desear hasta el momento y genera expectativas, más que expectativas, preocupaciones en temas de carácter medioambiental también muy importantes para esta zona del país. Sí, bueno, la verdad es que si es que uno analiza, o digamos, cuando analizábamos el programa electoral de Creo, se veía efectivamente lo que hemos dicho, ¿no? Una serie de, digamos, de un programa centrado en la parte de económico, pero también con mucha demagogia detrás, y eso también en su momento se denunció, no es una cosa exclusiva de la campaña de Lasso, estaba presente en todas, pero claro, son justamente esas propuestas demagógicas las que luego las personas se acuerdan porque son las que más atraen, ¿no? Lasso ofreció créditos agrícolas al 1%, entre las que me acuerdo, ofreció subir el salario básico a $500, ofreció crecimiento y demás. ¿Y qué es lo que pasa y lo que les pasa a todos los gobiernos? Después asumen el poder y se dan cuenta de que el sector público no es tan ágil como el sector privado porque tiene una serie de candados
que tiene que pasarse justamente porque estamos hablando de bienes, de servicios, de cuestiones que son de todos públicos y por tanto son más lentos. Más allá de eso, dentro de ese sector público también hay toda una serie de procedimientos digamos, de funciones que no se pueden cambiar así nomás, necesitan detrás cambios en las leyes, modificaciones y términos, digamos, y todo lo que tiene que ver con un cambio en la ley, pues no va a poder hacerse porque no tenemos el apoyo en el legislativo. Entonces, las cosas empiezan a hacerse más lentas, uno tiene que buscar vías alternativas y eso, el sector público incluso a nivel de relaciones internacionales va a un paso más atrás de nuestra vida cotidiana y eso genera frustraciones, ¿no? Entonces sí, de momento y en nuestros primeros 100 días, el tema del incremento, digamos, de la mejora, el crecimiento económico no va a los pasos que se pensaban. Sí hay una mejora, se supone que es por el tema de la vacunación y demás, pero Lazo va a tener que aprender a lidiar con eso. Justamente el arte de gobernar es lidiar con los plazos y las restricciones que tiene el servicio público y que valga digamos, que valga la situación de, de aprendizaje, de que el sector público no puede nunca ser pensado como un sector privado, porque su naturaleza, funciones y objetivos no son los mismos y por tanto no se pueden tratar de la misma manera. Yo creo que eso es quizás lo que más se le ha venido encima, ¿no? Sin resolver aún los problemas más críticos de la salud, del sistema de salud en Ecuador, que continúa en crisis, es, sin embargo, la fortaleza más grande para Guillermo Lasso esta área, por el plan de vacunación 900 y el éxito que hasta ahora tiene. O el único. Es lo único que ha cumplido del gobierno, pero es una cuestión que yo creo que estaba bien pensada, ¿no? Yo creo que se informó muy bien Lazo de cuándo iban a estar disponibles las vacunas y todo, porque tendemos a decir que Lenín Moreno no hizo nada, pero también tenemos que pensar que en ese momento había una escasez de vacunas a nivel global y había otra serie de cosas. Entonces, sí, me parece a mí que fue una estrategia bien jugada y eso también se graba en la gente. Si es que uno, la estrategia más sonada, la cumple enseguida, a uno le va a dar un respiro. El problema es que pasa cuando eso ya no es suficiente. Y ahí todavía nos falta por ver, ¿no? Y luego, claro, en el tema de salud, sí, hemos cumplido con la vacunación, pero tenemos un IES todavía quebrado que requiere una reforma importante que la requiere desde hace muchos años y la verdad sigue siendo a nivel de digamos, a nivel político, que el único presidente en la historia del país que tuvo la capacidad de maniobra suficiente para reformar el sistema de salud fue Rafael Correa. Y no tenemos esa situación, digamos, esa situación de apoyo a nivel de ejecutivo, de legislativo, de caudal político hoy en día en Lenín Moreno como para poder efectivamente lograr encaminar eso. Y ni aún con ese poder que tuvo Correa se logró realmente reformar de fondo y de raíz el sistema de salud pública del país, ¿no? Y la seguridad social, son dos cosas distintas. Entonces es una piedra en el zapato de todos los gobiernos, lo es más de este gobierno porque las consecuencias de la pandemia a nivel, digamos, del golpe al sistema de salud pública es importante, pero para resolverlo se necesitaría mucho caudal político que el gobierno en este momento no tiene, con lo cual las perspectivas en ese sentido yo creo que son bastante lúgubres, ¿no?, para los ecuatorianos. Pasada esta luna de miel, como usted la ha señalado, qué se espera y qué es lo que quisiéramos los ecuatorianos ver en las próximas semanas, los próximos meses en este gobierno. Bueno, yo creo que se viene septiembre, se abre el ciclo educativo ahora en la sierra, se ha dicho que se vuelve porque se vuelve a la presencialidad en escuelas rurales, en escuelas de las ciudades, fiscales, privadas. Bueno, vamos a ver eso realmente cómo funciona, dependiendo de cómo vaya eso. Si es que va bien, eso también puede ser un buen punto para el gobierno o puede ser de nuevo, digamos, es muy riesgoso. Todo lo que ha hecho Lasso de momento para apuntarse el apoyo de la ciudadanía son movidas de riesgo, ¿no? Si es que no hubiese logrado vacunar, eso hubiese significado el acabose. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la incorporación de nuevo de los estudiantes, porque ese es otro punto importante para la reactivación económica. Si es que los padres tienen dónde enviar a sus hijos, si es que los hijos están estudiando y demás, entonces podemos esperar liberar, si se quiere, tiempo para dedicarnos a tareas más de trabajo. Veamos cómo va eso. El siguiente punto es justamente ver
cómo da hasta final de año el tema de la reforma tributaria y cómo empieza a gestionarse justamente ese presupuesto del Estado hasta diciembre y cómo va a hacer realmente para disminuir ese gasto burocrático en sueldos, salarios y demás. Entonces, dependiendo cómo maneje ese manejo que ya ha dicho, y también ya han dicho los medios de comunicación que hay muchos puntos grises por aclarar respecto de cómo se logró esa nueva proforma. Va a depender si es que en diciembre Lasso mantiene sus niveles de aprobación y eso es importante para el gobierno de Lasso porque es lo que tiene. De momento lo que tiene son esos niveles de aprobación o de aceptación de su gobierno. Si es que pierde eso junto con lo fragmentado que tiene la Asamblea, podemos esperar que incrementen los niveles de polarización, de crispación del clima político y de conflictividad con el gobierno. Pero si es que no, si es que logra mantenerlo, a lo mejor le va mejor. Para finalizar, doctor Abad, Guillermo Lasso se encuentra bajo la lupa también de la comunidad internacional, particularmente de Latinoamérica. Sectores de centro derecha, de derecha, ven como una de las pocas esperanzas que existen para que no volvamos nuevamente a, sobre todo, no podríamos decir gobiernos de izquierda, sino gobiernos populistas que tanto daño han hecho a los países latinoamericanos en los últimos años. ¿Cómo mira usted el desempeño a nivel internacional de Guillermo Lasso cuando ha iniciado recién su tercer viaje internacional? Visitó los 2 países vecinos y ahora a México. Bueno, yo creo que en eso, digamos, hay que aclararnos una cosa. El populismo puede ser de izquierda o de derecha y en ambos casos, cuando está en el poder, puede causar bastantes estragos y si no, tenemos que acordarnos de Fujimori en Perú también. Entonces, sí, yo creo que el peligro o lo que le temen es justamente no tanto el populismo, porque el populismo por sí solo no hace nada, sino el populismo con poder, en cuyo caso pueden devenir en sistemas autoritarios. Pero yo creo que en el caso de la comunidad internacional, lo que se quiere ver realmente es si es que hay una derecha también alternativa a la derecha de Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Esa derecha que también es populista y que también está causando daños a la democracia. Una derecha que también no es tan derecha como la derecha de Colombia, que ha causado también conflictos. Entonces, me parece que en el caso de Lasso, las expectativas van un poco más allá, ¿no? Y ver cómo un presidente de derecha realmente puede escuchar al pueblo, cómo un presidente de derecha puede no irse también a ciertos extremos, a los extremos de negar derechos, libertades y demás. Yo creo que ese es el dintel que tiene. Y luego me parece que lo ha hecho bien, ¿no? Ha hecho bien apoyando a la democracia cuando las protestas cubanas al inicio. Ha hecho bien también ahora en decir que va a colaborar con la situación en Afganistán, aun cuando sea ofreciéndose como país de tránsito, ¿no? Hacia los Estados Unidos y demás. En ese sentido, me parece que se ha mantenido en la línea más de una diplomacia tradicional internacional, que eso va, digamos, calza mejor con la comunidad internacional que aquellos liderazgos más de los que nos acordamos, ¿no? Al estilo bolivariano, Chávez, Correa, que no son tan tradicionales, ¿no? Cuando se tiene que ver el tema de las relaciones en los países, ¿no? Entonces ha sido un líder, de momento, Lasso, que se ha pegado mucho más al tema de la democracia formalmente hablando. Entonces eso ha estado bastante bien. Gracias, doctora Abad, por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Declaraciones de la doctora Angélica Abad, politóloga, profesora de la Universidad de Cuenca.